Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero revelar una serie de argumentos y consideraciones sobre el tema de los ataques espirituales y cómo debemos protegernos de ellos. En este contenido inédito les explicaré por qué en ocasiones nuestros sacramentales pueden romperse y qué significa este suceso. También les hablaré en profundidad sobre el tema del maleficio, los tipos de maleficio como por ejemplo el mal de ojo, los objetos maleficados ingeridos, los entierros y las asignaciones de espíritus malignos a las personas. Les explicaré también los alcances y consecuencias espirituales de esta práctica y cómo debemos hacer para contrarrestar esta amenaza que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años y a la cual todos nos encontramos expuestos. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Una de las situaciones más recurrentes en los contextos de ataques espirituales e insidias maléficas es la ruptura de los sacramentales sin alguna causa lógica. Entre estos sacramentales encontramos principalmente crucifijos, medallas de San Benito, camándulas del Rosario o simplemente cualquier imagen o medalla bendita. Para poder entender el significado y posibles implicaciones de estos sucesos, vamos primero a analizar qué es un sacramental, cómo funciona y para qué sirve. El Catecismo de la Iglesia Católica define a los sacramentales como aquellos signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Los sacramentales están compuestos básicamente por dos elementos o aspectos esenciales, que son materia y fórmula. La materia hace referencia al material o características físicas de este signo, como por ejemplo una cruz de madera, una medalla de bronce o una camándula de plástico, etc. Y la fórmula hace referencia a esa pregnancia divina que esta materia recibe a partir de la bendición de un sacerdote, o en casos más sublimes, del mismo Jesús o la Virgen María a través de mariofanías, como por ejemplo ocurría con las apariciones de la Virgen María en Garabandal, quien solía pedirle a las niñas que le acercaran sacramentales para ella bendecirlos. Como ya sabemos qué es un sacramental, recordamos que es la unión indisoluble de materia y fórmula. Sabemos que esos signos están impregnados de la presencia de Dios y por lo tanto son utilizados en distintos contextos. Por ejemplo, en las sesiones de exorcismo normalmente se utiliza el crucifijo, la estola o la medalla de San Benito para ejercer el ritual de liberación. De hecho, uno de los síntomas o indicios más recurrentes de posesión satánica es la aversión por parte del poseso hacia los sacramentales. También podemos decir que en el mundo de las tinieblas, los brujos, hechiceros y simpatizantes del exoterismo usan ese recurso de la materia y la fórmula para ejercer sus prácticas oscuras. En este caso ya no se trata de sacramentales, sino más bien de amuletos, aseguranzas, contras, resguardos y todo tipo de implementos físicos que han sido maleficados a través de conjuros y sortilegios satánicos para desplegar acciones espirituales en las personas que los portan. Ahora volviendo al eje central de este video, en el que les quiero explicar por qué se rompe de la nada un sacramental, la pregunta inmediata que se nos viene a la mente es: ¿qué significa la ruptura inesperada de un sacramental? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Y sobre esto hay que decir lo siguiente. Casi siempre que un sacramental se rompe de manera ilógica e inexplicable desde un punto de vista físico, normalmente se trata de una insidia maléfica, es decir, que hemos recibido un ataque espiritual. Y la razón por la que éste se rompe es porque de cierta manera el sacramental recibe el ataque y nos alerta de que estamos bajo un asedio espiritual externo. En este caso, este signo de alerta debe interpretarse como una clara señal de que debemos buscar inmediatamente estar en gracia de Dios, ya que hay personas o simplemente espíritus pululantes que quieren hacernos daño. Si recibimos un ataque espiritual y nuestro crucifijo o medalla de San Benito se rompe y no estamos en gracia espiritual, es imperativo que inmediatamente busquemos el sacramento de la confesión para religarnos con Dios y estar amparados bajo su presencia. Porque de lo contrario, si tenemos heridas espirituales a causa de pecados mortales, vamos a estar expuestos
a que estos ataques realmente logren su objetivo en nosotros y se vea comprometida nuestra integridad física, emocional y espiritual. Indistintamente de si tenemos sacramentales, los portamos, los usamos o no, la gran enseñanza de todo esto es que nosotros siempre debemos vivir en gracia espiritual, siempre tenemos que estar en gracia de Dios y para eso debemos practicar nuestro cristianismo, nuestra devoción y respetar los 10 mandamientos. También aprovechando los sacramentos y, como dice la Virgen María de Medjugorje, por lo menos reconciliándonos con Dios a través del sacramento de la confesión, por lo menos una vez al mes, porque como ha dicho la Gospa, no hay persona sobre la tierra que no necesite al menos una confesión mensual. Y el hecho de estar en gracia espiritual comporta una gran cantidad de ventajas, porque en el caso de que alguien quiera accionar alguna ejecución maléfica en nuestra contra, nosotros vamos a estar revestidos de una suerte de escudo espiritual que va a protegernos. De hecho, cuando una persona que está en gracia espiritual va a ser víctima de un maleficio, normalmente ese maleficio se le devuelve a la persona que lo acciona, generando una suerte de efecto boomerang entre el hechicero o el brujo y la persona que está en gracia de Dios. Es por eso que muchas personas que practican la magia negra, cada vez que van a ejercer algún tipo de maleficio contra alguien, primero consultan con estas entidades oscuras si es posible hacerle el maleficio a esa persona, porque si encuentran que esa persona está protegida por la gracia de Dios, es imposible accionar esta acechanza maléfica y además se corre el riesgo por parte del brujo de recibir él mismo el ataque que iba dirigido a una persona inocente. Y ahora que mencionamos la palabra maleficio, profundicemos un poco más en esta práctica oscura de la cual tenemos que tener plena conciencia para saber cómo contrarrestar sus implicaciones en nuestras vidas. A continuación les voy a definir qué es un maleficio, qué tipologías hay y qué consecuencias pueden ejercer a nivel espiritual, emocional y físico en las personas que los padecen. El maleficio es por definición lo exactamente opuesto al beneficio. Así como nosotros podemos bendecir a alguien, maldecir tiene que ver con esa acción de ejercer un deseo maligno sobre esa persona. Hacer el mal a través de este tipo de prácticas lamentablemente es real y tiene consecuencias directas en la integridad de una persona. Existen todo tipo de clases y modalidades de maleficio. Algunas las hemos escuchado de manera tradicional, algunas son un poco más nuevas en términos culturales, pero en definitiva siempre han estado presentes y el maleficio representa una práctica maléfica de carácter anacrónico. Uno de los tipos de maleficio que existen es el mal de ojo, que en todo el mundo ha sido siempre referenciado como esa práctica o esa capacidad que tiene alguien para inducir el mal en alguien a través de una mirada realmente malintencionada. El mal de ojo practicado por personas que tienen pacto directo a nivel de hechicería puede tener repercusiones nocivas en la salud de las personas, especialmente en la salud de los niños e inocentes, que son los que están menos protegidos, más aún si no han sido bautizados. Dentro de las consecuencias del mal de ojo normalmente se refieren quebrantos de salud, enfermedades que desde el punto de vista médico no se pueden remediar y solamente a través de la oración de liberación o eventual exorcismo pueden erradicarse completamente. También otra suerte de maleficio o tipología maléfica es el doblegamiento espiritual, cuando hechiceros o personas practicantes de la magia negra accionan ataques en los que buscan doblegar la voluntad de una persona. No solamente doblegan la voluntad y el entendimiento, que vendrían siendo como esos motores inherentes a nuestra condición humana, sino que al mismo tiempo van haciendo que estas personas caigan en un estado postrero para llevarlas posteriormente a la ruina.
Existen también todo tipo de ataduras que puede ejercer un brujo o hechicero a través de un maleficio para que una persona se encuentre anclada en su vida, en el ámbito sentimental, en el ámbito económico, en el ámbito personal, entre otros. De hecho, y lamentablemente, la práctica del maleficio es mucho más común de lo que quisiéramos saber. Son muchas las personas que viven bajo el asedio espiritual de entidades accionadas por brujos o hechiceros, y lo peor es que viven ignorando este tipo de realidades. Es por eso que a veces el uso de sacramentales sirve como detonante para darnos cuenta de lo que está ocurriendo y empezar a buscar de Dios. Lo que sucede con el maleficio ya en el ámbito de lo espiritual es que a través de la magia negra, magia blanca, magia verde o magia roja, como se les conoce a estas categorías de lo oscuro, es que los brujos y hechiceros accionan todo tipo de actividades espirituales con el fin de conseguir consecuencias en las víctimas y al mismo tiempo beneficios aparentes en sus potenciales clientes. Normalmente, cuando un hechicero acciona un maleficio sobre una persona para instaurarle un espíritu de ruina, lo que ocurre es que a través de esta conjuración, el brujo genera una acción en la que espíritus inmundos llegan a la vida de esta persona para coartar su cuerpo, su mente y sus emociones. Las dos formas más recurrentes de victimizar a alguien a través del maleficio es a través del elemento maléfico ingerido y a través de los entierros. Cuando normalmente la brujería viene de personas cercanas, es mucho más proclive a que se trate de maleficios ingeridos. En este caso, el brujo o hechicero entrega a la persona que quiera hacerle daño a otra un elemento que puede ser ingerido, algo tan sencillo como un chocolate, una galleta o algo que haya sido maleficado. La persona víctima lo recibe, lo ingiere y ese objeto maleficado se anida en su estómago. Y una vez que esto ocurre a nivel espiritual, se lleva a cabo un despliegue donde espíritus que son asignados previamente por el brujo logran tener influencia y control para el doblegamiento espiritual de esta persona. Es lo que popularmente se conoce a veces como tener un espíritu recostado. Hay personas que tienen el don de discernimiento espiritual capaces de ver cómo estas entidades están recostadas y doblegando la vida de una persona. Y en esos casos este carisma o don carismático sirve para que esa persona que puede ver ese espíritu le diga a la persona que lo está padeciendo lo que le está ocurriendo y esta persona pueda buscar ayuda a través de la confesión, la iglesia y eventualmente prácticas de liberación o exorcismo. A este punto uno se pregunta, ¿para qué se ejecuta el maleficio y qué finalidad tiene para el brujo y para la persona que lo encarga? Lamentablemente todo lo que tenga que ver con la palabra maldecir y todo lo que tenga que ver con esa raíz etimológica del maleficio es siempre ejercer el mal desde un punto de vista práctico y que tiene diferentes niveles de profundidad. Así, por ejemplo, nosotros conocemos que dentro de la acción extraordinaria del demonio puede haber obsesión satánica, puede haber vejación satánica, puede haber infestación satánica y por último y más extraordinario, pero no por eso no real, es la posesión satánica. En los casos de maleficio con asignación de espíritus de muerte, que es algo que lamentablemente es muy recurrente en la actualidad y que atenta mucho contra la integridad de las personas y sobre todo del público más joven, los brujos lo que hacen es asignar entidades a través de un maleficio sea ingerido o sea un entierro para que esos espíritus de muerte estén pululando en la vida de las personas y normalmente atacan de dos formas simultáneas y muy sistemáticas. Casi siempre atacan lo que es la inanición y lo que es el insomnio, induciendo a las personas a que no puedan dormir y a que no puedan comer. ¿Qué ocurre fisiológicamente cuando una persona deja de dormir bien y deja de comer bien? Que al no dormir el cerebro no descansa y un cerebro que no descansa es mucho más proclive a la alucinación. A través de estas alucinaciones los demonios pueden expresarse mucho más abiertamente a través de
algo que el padre José Antonio Fortea describe como especies inteligibles, que son pensamientos en estado puro que los demonios, como naturalezas angélicas, son capaces de inducir a nuestro cerebro y hacernos creer que son pensamientos propios de autodestrucción cuando realmente son pensamientos que vienen de afuera y que están siendo inducidos a través de intención maléfica. Pero como nuestro cerebro no duerme, no descansa y no estamos lo suficientemente claros en nuestro discernimiento, empezamos a creernos esos pensamientos y si se trata de espíritus de muerte, lo que van a hacer es sistemáticamente inducir la autodestrucción de la persona para que termine cayendo en un estado postrero y así acabando con su vida. Por otra parte, también accionan la inanición en las personas para que pierdan el apetito, pierdan el reflejo de tragar. Y de esa forma las personas, al no recibir los nutrientes suficientes, van debilitando su cuerpo. En el caso de las mujeres, al debilitar su cuerpo, son mucho más proclives a que se les caiga el cabello. Y una vez que el cabello se les va cayendo, empieza a generar en ellas una especie de reconocimiento errado, una especie de depresión física por lo que está viendo. Si era una mujer que precedente al maleficio era muy vanidosa, al ver que no tiene cabello, empieza a caer en un estado postrero de depresión y es mucho más factible que tome la idea de quitarse la vida. El tema de las acechanzas del maligno, de los maleficios y el combate espiritual es algo muy real, muy actual, anacrónico y siempre ha estado presente. Lamentablemente hoy en día el mundo cosifica lo espiritual, espiritualiza lo material y es por eso que cada vez más parece que desarraigamos de nuestra cotidianidad estos conceptos que son dogma de fe. Lamentablemente mucha gente hoy en día ni siquiera cree en la existencia del demonio y por ello no vive en consecuencia de su protección. No le interesa protegerse del demonio. Además de eso, las representaciones que carnavalizan a Satanás son una forma o un instrumento de quitarle credibilidad y verosimilitud a su presencia. Por lo tanto, cuando vemos expresiones iconográficas del demonio con cola, con cuernos, es muy poco probable que las personas lo tomen en serio. Y lo que no debemos olvidar es que es una entidad real, espiritual, es un ser personal intraprendente y exageradamente inteligente, que sabe perfectamente cómo accionar sus insidias y si nosotros no estamos preparados, difícilmente vamos a poder luchar en contra de sus asedios. Luego de haberles dicho todo lo anterior, referido a la razón por la cual hay ruptura de sacramentales y haber profundizado un poco más en todo lo que tiene que ver con el maleficio, sus alcances, motivaciones y tipologías, ahora a continuación me voy a centrar más en hablar sobre qué debemos o qué podemos hacer para estar protegidos de este tipo de asedios. El primer punto aquí para reflexionar y tomar como eje de sentido es que la única forma de estar realmente protegidos contra cualquier ataque espiritual o mala intención de terceros o de espíritus malignos es estar en gracia de Dios. Y estar en gracia de Dios significa estar religados con Él. Y la palabra religar tiene que ver precisamente con el concepto que manejamos actualmente de religión, que no es más que estar vinculados con el Padre. Es estar vinculados con Él, quien nos religa a través de su amor. Si nosotros estamos en presencia de Dios, estamos religados con Él, lo cual se conoce como estar en estado de gracia. Y para alcanzar la gracia espiritual, mínimamente lo primero que debemos hacer es confesarnos, realizar una buena confesión, expresar abiertamente nuestro propósito de enmienda para reparar por nuestros pecados y vivir una vida bajo los mandatos de Dios y cumpliendo con sus preceptos y mandamientos. De esta manera, si logramos vivir una vida en gracia, estaremos protegidos ante cualquier tipo de asedio espiritual y no nos debe importar si alguien quiere accionar contra nosotros algún maleficio, sin importar las razones, y no importa a qué persona se lo encarguen, si es una persona que practica quiromancia, cartomancia, si es un brujo novato o un brujo de alto grado o la persona más reconocida de una aquelarre internacional de brujería, no nos debe interesar absolutamente nada, porque el poder de Dios es infinitamente superior a cualquier acción del maligno. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que hay que saber es estar en gracia. Si estamos en gracia, podemos vivir tranquilos porque no hay
ningún tipo de asedio espiritual que pueda hacernos daño. El problema del mundo actual en términos espirituales es precisamente ese alejamiento sistemático que ha habido de Dios, donde las personas se han puesto ellos en el primer lugar y han denominado al yo antes que al Dios. Y es por eso que el mundo vive desprovisto de la cobertura o el escudo espiritual que debe estar allí para protegerlos. Y como el mundo lamentablemente vive normalizando el pecado, y donde a lo que era malo hoy en día se le dice bueno, y lo que históricamente fue bueno hoy parece ser algo errado, entonces la población vive mucho más expuesta. Y curiosamente eso nos lleva a reflexionar sobre el mundo actual que vemos día a día, donde cada vez se consolidan más barbaries, donde cada vez parece que definitivamente estamos consolidando un proyecto fallido, en el que está quedando de manera muy clara y evidente que el alejamiento sistemático de Dios y sus mandamientos simplemente nos están llevando a un punto de no retorno. Además de estar en gracia espiritual, también podemos potenciar nuestra cobertura espiritual utilizando los sacramentales, tema central de este video. Dentro de los sacramentales más potentes contra el tipo de insidias maléficas o diabólicas, tenemos por ejemplo la medalla de San Benito Abad, que más que una medalla es un exorcismo sacramentalizado. Si algunos de ustedes conocen la historia de esa medalla, la medalla tiene inscrita unas siglas que perfectamente constituyen un exorcismo materializado en ese sacramental, y es por eso que muchas personas la utilizan como elemento de protección. Para que la medalla de San Benito tenga el poder sacramental debe estar bendecida. Es importante que haya sido bendecida por un sacerdote. Asimismo, también podemos utilizar otros sacramentales más tradicionales como la sal, el agua y el aceite bendecidos o incluso exorcizados. No es lo mismo utilizar agua bendita que agua exorcizada o sal bendita que sal exorcizada, porque cuando estos sacramentales son benditos, se bendicen precisamente para atraer y promover el bien, pero cuando están exorcizados se utilizan para repeler el mal. Entonces, cuando se trate de casos de ataques espirituales, de casos de vejación, de infestación, de posesión, lo mejor es utilizar estos sacramentales pero exorcizados, porque van a tener una acción directa en contra de las acechanzas del demonio. También dentro de los sacramentales podemos encontrar la medalla milagrosa de la Virgen María, esa medalla que dice: oh María concebida sin pecado, ora por nosotros quien a ti recurrimos. Es realmente un sacramental muy poderoso, y sobre todo porque está la presencia de la Santísima Virgen María, que ya sabemos que en el tema del combate espiritual siempre le aplasta la cabeza a Satanás. Y por último, y para cerrar con el título de este video, ¿qué debemos hacer nosotros o qué pasa si se nos rompe un sacramental? Como les explicaba previamente, no debemos alarmarnos, simplemente tenemos que tomarlo como una alerta, un pequeño aviso, para hacer una autorreflexión sobre cómo estamos espiritualmente y si es cierto que nos están atacando a nivel espiritual, cómo estoy protegido, cómo puedo protegerme de esas insidias. Es muy recurrente este tipo de rupturas ilógicas o inexplicables de los sacramentales, y es por eso, y a raíz de tantas consultas que me han hecho con respecto a este argumento, que decidí hacer este video. Agradezco que lo hayan visto, espero que les haya gustado. Los invito a ver en mi canal los más recientes contenidos que he subido con respecto a la Virgen María de Medjugorje y un video que recientemente estuve compartiendo sobre los peligros del Halloween y la cromática oscura que hay detrás de sus colores. Al final de este video les dejaré el link con la miniatura de este video sobre Halloween para que puedan verlo y aprovechar su contenido. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.